hemos dado y nuevamente presento al doctor Carlos Hugo Aliaga Macha, esta vez para el simposio de Mershad Dawn, quien va a disertar sobre la actualización a 5 años de sobrevida global, la data del Keynote 189 y la experiencia local del mismo. Gracias. Bueno, muchas gracias nuevamente. Bueno, me ha tocado presentar este simposio y es la parte B del panorama del manejo del cáncer de pulmón avanzado. La sesión anterior fue el paciente con mutación driver y ahora voy a presentar un poco los avances que han habido y cómo se ha podido mejorar los resultados en los pacientes sin mutaciones accionables. ¿Ok? Va a ser una charla básicamente académica, no va a ser centrado solamente en el punto de la molécula, así que por ese motivo agradezco a MCD permitirme desarrollar esto, ¿ya? Entonces, el título es El manejo del cáncer de pulmón sin mutaciones accionables. Entonces, como se conversó en la charla previa, sabemos que hay un grupo de pacientes que tienen mutaciones accionables. ¿Cuáles son esas mutaciones que deberíamos de realizar? Estas listadas. Y hay muchas de estas mutaciones que tienen tratamientos dirigidos y por lo cual debería ser ese tratamiento dirigido el primer tratamiento que tiene el paciente. Pero hay pacientes que tienen alguna mutación, tienen un tratamiento dirigido, pero no tienen la aprobación para usarse en una primera línea de tratamiento. Entonces vamos a ver que pacientes con mutaciones del RET, mutaciones del BRAF, o pacientes con mutaciones del HER2 o del KRAS G12C aplicarían para la conducta terapéutica como si el paciente no tuviese mutaciones accionables porque las moléculas aprobadas son aprobaciones para segunda línea de tratamiento. ¿Okay? Entonces, siempre es bueno saber cuánto hemos avanzado conociendo desde dónde iniciamos este camino, ¿no? Y yo creo que todos nos hemos formado teniendo este histórico. Entonces, ¿qué es lo que teníamos como histórico? Lo histórico era que casi ningún paciente vivía a los 5 años con un cáncer de pulmón avanzado, ¿verdad? Eso era lo que teníamos. Era casos anecdóticos. Y es más, aún lo vivimos en muchas de nuestras instituciones. ¿Qué más hemos vivido? ¿O qué más sabemos en nuestra consulta del día a día? Porque es parte de lo que tenemos en el hospital. Que los pacientes que no tienen mutaciones y tienen tratamiento como quimioterapia tienen tasas de respuesta que van entre el 28 y el 37%, tienen medianas de sobrevida muy bajas y la probabilidad de estar vivo a los 2 años es solamente alrededor del 30%. Eso es lo que tenemos y eso es de donde partimos. ¿Ok? Pero hubo un cambio de paradigma, afortunadamente. Hubo un cambio en esta historia y todo empezó en el año 2015 con las aprobaciones de la inmunoterapia en segunda línea de tratamiento. Hubieron múltiples estudios, ¿no? El estudio Checkmate 17, 57, el Keynote 010, el estudio OUT, todos comparaban inmunoterapia versus quimioterapia en una segunda línea de tratamiento. Nuevamente, año 2015. ¿Y qué se vio? Que por primera vez teníamos pacientes largos sobrevivientes. Cuando vemos el seguimiento de estos estudios, y esto se replica en todas las moléculas, vemos que alrededor de un 15% de los pacientes puede estar vivo a los 5 años. Y lo más importante, ¿no? Como ya veíamos en otras neoplasias, que la inmunoterapia puede causar que a partir del tercer, cuarto año ya no haya una pendiente y probablemente estos pacientes sean unos largos sobrevivientes. Entonces, primer mensaje, cambio de paradigma, pacientes con larga sobrevida, probabilidad de estar vivo a 5 años. Esto también se ve reflejado en la reducción de la muerte por cáncer de pulmón. Si vemos este cuadro, hasta el año 2013, la reducción anual era de un 3.2%. ¿Qué pasa en el 2013? Empieza el desarrollo de las nuevas moléculas, de raíz, inmunoterapia. Y vemos que la tasa de reducción se duplica de un 3.2 a un 6.3%. Y esto es más marcado en los últimos años. ¿Por qué? Porque ha habido más desarrollo de la medicina de precisión, que es básicamente un concepto que parte en el cáncer de pulmón. ¿Ok? Entonces vamos ahora a ver, basado en ese cambio de paradigma de segunda línea, cómo ha impactado en una primera línea. Y nuevamente, esto aplica para pacientes
sin mutaciones accionables o que tengan mutaciones y no tengan aprobaciones de sus drogas en primera línea de tratamiento. ¿Cuáles son nuevamente? KRAS, G12C, BRAF, EGFR, inserción en el exón 20. ¿Okay? Entonces, básicamente el concepto de no mutados también aplica para estos. ¿Qué pasa con la inmunoterapia? Obviamente modifica el sistema inmune, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Vamos a tener charlas y vamos a ver ese concepto en múltiples oportunidades. Pero también tenemos que saber que la quimioterapia tiene que ver con el efecto o en la parte de la inmunidad. Por ejemplo, van a haber agentes que van a suprimir a las células inmunosupresoras. Van a haber agentes que van a tener una activación o una inmunoestimulación directa activando células efectoras inmunes. O va a haber un cambio en la inmunogenicidad del tumor. Para nuestra charla, Metrexet actúa una estimulación directa del sistema inmune. ¿Por qué? Porque incrementa el componente inflamatorio intratumoral. ¿A través de qué? De procesos inmunogénicos intratumorales y la activación genotípica de estas células T. Con lo cual, a mayor expresión de PDL1, como ya sabemos previamente, mayor probabilidad de respuesta. ¿Okay? Entonces, el Pemetrexed logra esto más que el paclitaxel o el carboplatino teóricamente. Eso hace que sea un buen partner para la quimioterapia e inmunoterapia. Entonces, veamos esto de la inmunoterapia en el frontline. Esto como concepto, ya sabemos que, nuevamente, y es importante eso recalcar, debemos de testear, debemos de conocer si el paciente tiene mutaciones o no. Y si no las tiene, el tratamiento será quimioterapia más menos inmunoterapia. Para seleccionar estos pacientes tenemos que basarnos, a pesar de que es un biomarcador no tan exacto, en el PDL1. Entonces tenemos que dividir básicamente a los pacientes PDL1 altos expresores, que son un PDL1 mayor o igual a 50, o los bajos expresores, ¿no? Que son los menor o igual a 5. Entonces, ¿cuánto representa esto? Para puntos de corte vamos a hacer menos de 1, de 1,49 y más de 50. Y lo que vemos que en general es más o menos 30, 30, 30. ¿Okay? Esta distribución se puede alterar un poco si es que vemos la distribución en los pacientes previamente tratados comparados con los pacientes vírgenes de tratamiento. Esta distribución del 30, 30, 30 aplica para aquellos pacientes que son vírgenes de tratamiento y se inclina un poco más a favor de negativo o entre 1 y 49 en los pretratados. En cuanto a la expresión de PDL1, no hay diferencia en cuanto a la edad y no hay diferencia entre si se toma la muestra del primario o del lugar metastásico. ¿Ok? Entonces, esto es lo que tenemos como algoritmo y es en lo que vamos a basarnos para desarrollar la charla del día de hoy. ¿Ok? Nuevamente, si tenemos un escamoso, ¿qué tenemos que hacer? Buscar mutaciones. Si tiene mutaciones y tiene una droga aprobada, darle el tratamiento para la droga aprobada. Y si no, vamos a ver. El escamoso, como vimos en la charla previa, si es no fumador, hacerle las pruebas y hacer el PDL1. Y nuevamente, encajar a los pacientes en estos tres grupos. PDL1 menor de 50 o de 0,49, mayor o igual a 50. Y vamos a empezar entonces con los pacientes con PDL1 mayor o igual a 50. ¿Qué pasa si yo tengo eso en mi consulta? Afortunadamente, hay estos ensayos clínicos. El primer ensayo clínico es el Keynote 024. Es un estudio muy importante, en el cual ingresaron pacientes sin tratamiento con cáncer de pulmón avanzado, escamosos, no escamosos, pero que tenían un PDL1 mayor o igual a 50. Y nuevamente, no tenían EGFR ni ALK mutada. ¿Okay? No tenían lesiones cerebrales no tratadas, y estos pacientes se randomizaban al que era el estándar, quimioterapia versus inmunoterapia como agente único, el pembrolizumab. El pembrolizumab se da por 2 años, el objetivo primario fue sobrevida libre de progresión, y los objetivos secundarios, sobrevida global, tasa de respuesta objetiva, seguridad. ¿Cuánto representó cuando se hizo la búsqueda de pacientes los PDL1 altos expresores? 30%. Como se ve en la gráfica, ¿no? O sea, si uno tiene un paciente, probablemente el 30% de sus pacientes va a tener un PDL1 positivo alto. ¿Y qué se ve a 5 años? Miren, pasa algo bastante importante.
A 5 años se ve que puede haber un 30% de pacientes vivos con cáncer de pulmón que han tenido esta terapéutica. O sea, es algo que no se había visto previamente. Y al igual que con los datos preliminares de inmunoterapia en segunda línea, se ve que la línea se aplana a partir del tercer, cuarto año, por lo cual estos pacientes probablemente sean largos sobrevivientes. ¿Ok? Entonces, esto valida el uso de la inmunoterapia como agente único en pacientes con PDL1 altos expresores. Ha habido otros estudios de este concepto, como el Keynote 042 o el Empower 110, ¿no? En donde se utiliza, por ejemplo, atezolizumab y también se ve que tiene un beneficio sobre quimioterapia. Pero hay que tener un concepto o hay que llevarnos algo también para la práctica clínica. Si nosotros vamos a utilizar inmunoterapia como agente único en estos pacientes PDL1 altos expresores, hay que tener en cuenta que al inicio va a haber un entrecruzamiento, un grupo de pacientes que va a progresar. Y esto representa más o menos un tercio de los pacientes. Entonces, en esos primeros meses debemos de seguir muy cercanamente a los pacientes, porque puede ser que ellos progresen rápidamente. ¿Por qué? Porque pueden tener mutaciones asociadas a resistencia a inmunoterapia. ¿Qué mutaciones? Amplificaciones del M2M, pueden tener mutaciones del STK11, mutaciones del KIP1, que puede ser que hagan que tengan este entrecruzamiento de curvas y tengas que rescatarlo tempranamente y pueden tener una hiperprogresión durante este tiempo. Entonces, ¿es una opción válida? Sí. Hay que tener cuidado en los primeros meses porque puede haber una rápida del estado general del paciente. Ahora, hay un estudio importante que nos demuestra también la importancia del PDL1, ¿no?